Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, hemos de abrir tu palabra santa. Queremos estudiar, Señor, una porción de ella, pero no lo queremos hacer por nuestra cuenta. Queremos que seas tú, Señor, quien nos hable, que seas tú, Señor, quien nos instruya. Padre, nosotros somos pecadores y podemos, Señor, errar. Por eso necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Danos esta misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el título es denle ustedes de comer. Cuando Jesús nos habla en este versículo, Mateo 14, 16, está dándonos una instrucción, y muchos de ustedes, cuando ya ven el versículo y el capítulo, se dan cuenta de qué evento estamos hablando. Mateo 14, 16 dice: Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles ¿qué? Vosotros de comer. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo esta instrucción, o se las da a sus discípulos, ustedes ya saben de qué historia estamos hablando. ¿Qué historia es? La alimentación de los 5,000. Entonces, ¿qué pasó ahí en este evento? El relato bíblico nos habla de algo que sucedió, y vamos a ver diferentes formas como la Biblia nos lo presenta. Y al final de este relato vamos a poder observar que Jesús nos instruye a que nosotros le demos el alimento a otros. Y se refiere no solo al alimento físico, sino que principalmente se refiere al espiritual. En esta, como en las demás noches, hermanos, y días de campaña, compartiremos este alimento, y sin duda alguna Cristo lo multiplicará. ¿Crees eso? Así que lo vamos a comprobar en esta noche. Voy a llevarlos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 5. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 5 al 15. Y le voy a pedir a mi hermanita Ujier, que está por allá atrás. Hermanita Ujier, ¿sí me apoya con una Biblia que tienen por ahí? De esas 3 que tiene ahí disponibles. Una. ¿Me la trae, por favor? Una de aquí. ¿Ya encontró la cita? Ahí la tiene. Juan 6. Juan 6. Juan 6. ¿Se la puede dar a Gustavo, por favor? Quiero ponerlo a leer en esta. Pero quiero que lo veas ahí directo, para que veas toda la historia, porque ahí nomás me van pasando pedacitos. Ahí para que veamos toda la historia bíblica. Sí, ahí nos vamos a ir del 5 al 15. Así que vamos a estar ahí. Yo te voy a pedir que me apoyes en unas partes para que vayas siguiendo. Yo voy a empezar a leer y ya yo te digo en qué parte tú me apoyas. ¿Sale? Pues vamos a empezar con esta lectura, mis hermanos. Miren, en el versículo 5 empieza diciendo: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe. ¿Qué le dijo a Felipe? ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Bien. ¿Dónde compraremos pan? Aquí, ¿quién dice que hizo esta pregunta? ¿Quién la está haciendo ahí, Luz, en ese texto? ¿Quién está preguntando eso? No.
Vuelve a revisarlo. Fíjate, ¿quién pregunta? ¿Quién le pregunta a quién? Jesús le pregunta a quién? A Felipe. ¿Y cuál es la pregunta que le hizo a Felipe? ¿Dónde vamos a encontrar pan para toda esta gente? Ahora observa lo que dice el siguiente versículo. El versículo 6 dice: pero esto decía para probarlo. ¿Para qué dice ahí en tu Biblia, Gus? En el 6, pero esto decía para probarlo. Para probarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Gus estaba haciéndole una prueba, Gus, a Felipe. Es como ahorita que le estoy haciendo una prueba a Gustavo para ver si sabe leer bien la Biblia. Estamos probando. Entonces, ahorita que yo le diga a otro de mis hermanos, cuando yo lanzo una pregunta, Gabriel, es como para qué, como para probar, a ver qué, ¿no? A ver si me ponen atención, a ver si estamos en la sintonía. Así que Jesús hizo esto con Felipe. Le lanza una pregunta. Le dice: oye, ¿a dónde conseguiremos pan para toda esta gente? Como preocupado, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús estaba preocupado? No, ¿verdad? ¿Qué le preocupaba a Jesús? Una sola cosa. Dice: terminar la obra que mi Padre me ha encomendado. Eso era lo único que le preocupaba a Jesús. Cumplir con la obra. Lo demás estaba todo, como decía el de la televisión, fríamente calculado. ¿Sí? Todo estaba en el plan que él había creado, que tenía desde la creación del mundo. Queridos hermanos, el número 7, Felipe, en el número 7 responde. Quiero ver quién me puede apoyar. El hermano que está atrás de Gustavo, trae usted su Biblia, ¿puede leer ahí? A ver, el versículo 7, por favor. Felipe respondió: 200 denarios de pan nos bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Tomase. Ok. Vamos a ver. Aquí en la versión que yo tengo dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. 200 denarios de pan. ¿Su nombre, hermanito? Alberto. ¿Sabes cuánto eran 200 denarios de pan? En dinero, más o menos aproximadamente, ¿cuánto eran 200 denarios? Aunque no fueran de pan. 200 denarios, ¿cuánto equivaldría? ¿Más o menos tienes una idea? Pues realmente no sé cuánto valía un denario. ¿Qué? Un denario. 200 días de trabajo. ¿Cómo contabilizamos los trabajos aquí actualmente? ¿Cuánto vale un día de trabajo hoy en México? 280 pesos. 280 pesos. ¿Quién trae su calculadora por ahí, Karen? 280 por 200. ¿Cuánto? 56,000 pesos. Es lo que oí. Sí, el básico. Pues ahí estaba estándar. Allá era un denario, era el salario del día. No había como ahorita. En ese entonces no había inflación. Pues todo estaba bien. En ese entonces, 200 denarios era un denario era el salario del día por el jornal. Así que todos ganaban un jornal. ¿Ok? Y entonces lo que hoy aquí estandarizamos como un salario mínimo, ¿no? Entonces dio 56,000, ¿verdad, Karen? 56,000. Alberto, ¿es mucho o es poco? 56,000. Para nosotros es mucho, pero para Dios era poco. Claro. Fíjense,
Cuando Felipe dice que ni 200 denarios alcanzarían, ¿a qué se está refiriendo Felipe? Y es sencillo, hermano, miren. Vamos a ver, ¿quién es ama de casa aquí que sepa de las compras? Todas. ¿Quién? La hermana Norma. Hermana Norma. Imagínese, hermana Norma, que le damos a usted los 56,000 pesos que nos dio la cuenta ahorita, pero le decimos que tiene que con eso dar comida a 5,000 personas. Échele pluma. Si usted sabe cuánto se gasta, usted hace un platillo el día o la comida del día, cuánto se gasta, para cuántos da y cuánto se gastó. Ahora haga usted una cuenta mental. Me gasto tanto para tantos para poder darle a 5,000, sería más o menos, y dígame si alcanza 56,000. A los niños. A las mujeres y niños. Sin contar mujeres y niños. Entonces que vamos a ponerle que eran 6,000 a 7,000. Vamos a poner. Las mujeres siempre son más y los niños mucho más. En esa época no, Gaby, en esa época era menos. Es ahora que ya son más. En esa época. Pero más o menos hacía abuelo, ¿usted cree que 56,000 pesos más o menos da para dar una buena comida a ese número de personas? Sí, 5,000 personas. No alcanza. Carmen, ¿cómo cuánto cuesta la comida, un plato de comida hoy en día? Cuando vamos al mercado a comer, ¿cuánto nos gastamos en una comida? 40, 50 pesos. 40, 50 con el huevo solamente. Así cuesta, 100. Vamos a ponerle 100 para que no nos vayamos mucho ni poco. Ahora sácame 100 por 7,000. No da. 56 entre cuánto lo dividiste? Entre 5,000 y te dio 11 pesos. Con 11 pesos no da, ¿verdad? No da. Esa era la preocupación de Felipe en términos generales. Eso era lo que le preocupaba. Decía, ni teniendo X número de cantidad, nos va a alcanzar. Y ahora escúcheme bien, Felipe sí estaba preocupado. Jesús no. Jesús lo dijo para probar. Felipe sí se puso a hacer cuentas y dijo, no da. No da, ni teniendo tanto X, no nos alcanza. Esa era la preocupación de Felipe. Y aquí él expresó esto. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco, ni siquiera un pan, un poco. El versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ahora sí apóyame, Gustavo, en el 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanto? ¿Ok? Ahora ya presentaron una opción. Entonces Andrés lleva esta opción a Jesús. Dice, aquí hay un muchacho. ¿Pero cuánto trae el muchacho? Trae 5 panes de cebada y 2 pescados. 5 panes, 2 peces. Dice, ¿qué es esto para tantos? Versículo número 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias
los repartió. ¿Entre quién dice ahí, Gustavo? El 11. ¿Entre quién los repartió? Entonces Jesús tomó esos panes, dio gracias y los repartió a los discípulos y estos a los que estaban recostados. Así es. Los mismos hizo con los pescados y cada uno sirvió cuando quiso. Así. Gracias. Bien. ¿A quién se lo dio Jesús? Primeramente, ¿a quién? A los discípulos. Ahora entienden por qué es el título del tema. ¿Cómo se titula el tema? Denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que nos dice Jesús a nosotros? Que nosotros seamos lo que demos de comer. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica esto, queridos hermanos? Denles ustedes de comer. Aquí lo vimos. Jesús lo que hizo fue partir los panes. Dice que elevó la vista al cielo, partió los panes y se los dio a los discípulos. Porque la instrucción que él había dado es: denles ustedes. ¿Qué querían los discípulos hacer? Que se fueran cada quien a comprar su comida. Y Jesús le dijo: no, denles ustedes. Él ya sabía, dice, lo que iba a hacer. Entonces aquí vemos por qué. En el versículo número 12 dice: cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y ahora viene otra pregunta. ¿Creen que Jesús estaba preocupado porque no se perdiera nada? ¿Verdad que no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué mandó a recoger las cestas? ¿Por qué mandó a recoger los pedazos? Para que vieran la señal, para que los discípulos se dieran cuenta. Entonces, Jesús les dijo, también, para muchos ejemplos. Número 13 dice: recogieron pues y llenaron ¿cuántas? 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14: entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a apoderarse de él para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Queridos hermanos, esta noche vamos a ver algunos puntos de este relato bíblico. Primer punto, y este lo voy a dejar nada más en sus mentes, lo vamos a responder el sábado, primeramente Dios. Deben de considerar una pregunta a esta altura de la campaña, hermanos. La pregunta que quiero que ustedes consideren con visión a que el sábado le demos una respuesta es: ¿por qué Jesús hacía milagros? Muy independientemente de que estamos viendo que daba lecciones en cada milagro en formas particulares, a uno le enseñaba esto, a otro le enseñaba el otro. Cada milagro tenía un propósito particular. Pero ahora yo quiero que nos llevemos esto en mente y el sábado podamos definir en general por qué Jesús hacía tantos milagros. Yo que estuve estudiando esta parte de cómo en uno y en otro, cómo lo relatan aquí y allá, estuve preparando esta serie. Yo dije: aquí hay algo. ¿Por qué Jesús era consistente en esto? Hay en otras cosas también, pero en esto también se enmarca algo que debemos de entender a título general. ¿Por qué tantos milagros hacía Jesús? Porque sabes, hermano, el próximo sábado, que si Dios nos permite, vamos a contestar esta pregunta. También tenemos que quedarnos reflexionando por qué. ¿Sabes? Querido hermano José Antonio, bienvenido. ¿Sabes, José Antonio, que Jesús sigue haciendo milagros hoy en día?
sigue haciendo milagros hoy en día. Y hay un objetivo por el que Él los hace. Aparte del particular, hay un objetivo general. Vamos a verlo, se los dejo en la mente. Vamos a continuar con esta historia en lo particular. Número 1, la pregunta de Jesús: ¿dónde comprar? ¿Dónde conseguir? ¿Dónde encontrar? ¿Qué nos dice en forma específica? Cuando Jesús nos pregunta, como a los discípulos, ¿dónde? En este caso era ¿dónde la comida? ¿Qué con la comida? ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde comprarla? ¿Dónde conseguirla? Cuando te pide a ti la respuesta de dónde, ¿qué es lo que Dios te quiere decir? Que estamos revisando en este relato. Cuando Dios te dice dónde, ¿dónde dejaste esto? ¿Dónde está el otro? O como le decía a Caín, ¿dónde está tu hermano? Cuando Dios te pregunta dónde, ¿qué te está queriendo decir? ¿Dónde? ¿Quieres saber? Dios te está probando. Cuando Dios te dice dónde, Dios te está probando. Porque Dios no tiene necesidad de que tú le digas dónde. Como en este caso, Él no tenía necesidad de que Felipe le respondiera dónde. Él sabía. Pero aún así Jesús le preguntó, ¿dónde vamos a hallar comida para toda esta gente? Cuando Jesús te hace esa pregunta, ¿dónde? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Dónde encontraremos? ¿Dónde podremos hacer esto o aquello? Cuando Dios te lanza la pregunta, te está probando. Te está probando, querido hermano. Una pregunta común en nuestras iglesias es: ¿dónde están nuestros intereses o nuestros frutos? Cuando se dice en términos de la siembra y el proceso, ¿dónde están sus frutos? Y cuando nos hacen esas preguntas, es Dios preguntándonos, porque nos está poniendo a prueba. ¿Dónde están los frutos de la iglesia de Lázaro? Así que, primera pregunta en este relato es ¿dónde? Y entendamos que es una prueba que Jesús te hace. ¿Dónde? Siguiente, número 2. En el versículo número 8 y 9 viene una parte curiosa, hermanos. Ayúdenme, vayan conmigo a la lectura del versículo 8 y 9. Fíjense cómo dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Cuando yo lo estaba leyendo, ¿saben qué me vino a la mente? ¿Sabes qué me vino a la mente? Que Andrés sospechaba algo. Como que algo sospechaba Andrés. Porque el otro dijo: 200 denarios no va a alcanzar. Ahora tú imagínate, si 200 denarios no iba a alcanzar, es lo que había dicho Felipe, como que qué lógica tiene que Andrés diga: aquí hay 2 panes, 5 panes y 2 peces. Si con 200 denarios no alcanzaba, como que aquí viene decir: aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿No notan que hay algo ahí? Observe, ahí hay algo. Yo cuando leí dije: aquí se me hace que Andrés ya sospechaba algo. ¿Y sabe por qué sí? Porque ¿dónde estuvo Andrés en el tema de la noche? En la pesca milagrosa.
Muy bien, Karen sigue la secuencia. ¿Qué dijimos ayer, Gustavo? La pesca milagrosa. Y la barca era de Pedro. ¿Te acuerdas? Que hasta te ganaste una revista por contestar. Era de Pedro. Y aquí el versículo dice que ¿quién era Andrés? Hermano de Pedro. Entonces, quiere decir que Andrés y Pedro venían del evento donde vieron la pesca milagrosa, y ese lo vimos anoche. Por eso yo decía a ver, aquí Andrés está diciendo algo que no tiene mucho sentido para lo que estaban platicando. Si 200 denarios no era suficiente, cuanto menos 5 panes y 2 peces. Tampoco era suficiente, será mucho menos. Entonces, ¿por qué lo ofrece? ¿O por qué dice esto? Algo sabía. Pero yo, como leyendo, digo, no sabía. Sospechaba que Jesús tal vez iba a hacer algo como la pesca. Pero ¿sabes? Cuando Él dice, ¿qué es esto para tantos, Esmeralda? ¿Sabes qué está diciendo? Eres tú y yo titubeando, dudando del poder de Dios. Él sospechaba, pero dice, bueno, aquí traigo, pero no se animó a decir, en tu nombre, Señor, así como anoche, en tu nombre voy a echar la red. No se atrevió, entonces dudó. Y entonces termina su oferta diciendo, ¿pero qué es esto para tanto? Es decir, la duda. Queridos hermanos, Gustavo, hermano José Antonio, lo que más afecta al cristiano es la duda. Gustavo, la duda. La duda, dudar de Dios. Miren, hermanos, aun cuando estamos seguros de ciertas cosas, el diablo te puede entrampar. Ahora te imagínate dudando. Hermanos, en la vida cristiana hay eventos como el de Simón Pedro. El otro día hice un recuento también para un tema de Simón. El tema, Karen, lo titulé El buen Simón. Y me fui a todos los relatos que hablan de Simón. Y encontré que Simón era como ayer les conté que era yo, pero como dijo Sara, que caía, o sea, no le funcionaba la estrategia. Pero Pedro era como yo dije que era. Cuando decía a Jesús esto, Pedro decía, yo, maestro. Cuando decía esto, sí, primero yo, o sea, él estaba puesto, Sara. Pero a diferencia de mí, que yo cuando hacía así, la libraba, a Pedro sí le decía, órale, ven. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y ahí va. Terminaba que casi se ahogaba. Señor, yo no te voy a negar, yo hasta lo último. Fue el primero que estaba negando al Señor. Señor, o sea, Pedro, cuando yo revisé los relatos donde Pedro interactúa, ¿sabe? Pedro no dudaba. Pedro era aventado. Pedro decía, yo, claro que sí, Señor, yo daría mi vida por ti, yo, o sea, él era aventado. Y caía. Se aventaba y caía. No salía bien librado. Ya les di una pauta. Medítenlo en la noche, búsquenlo y van a ver esa constante en las historias de Pedro. Búsquenlo. Van a ver cómo Pedro siempre, en cada relato, algo le salió mal. Le cortó la oreja y lo regañó Jesús. O sea, es que todo
decía Pedro era de una intención así buena, pero le salió mal. Pero estaba él firme, él estaba confiado, él actuaba, él tenía una seguridad, humanamente, ¿no? Como nosotros, humanamente a veces estamos seguros de Dios y de que creemos en Dios. ¿Y estamos seguros? Sí. ¿Tú te entregaste? Sí. ¿Tú vas a servir a Dios? Sí. Sí, estamos seguros. Pero aun cuando estamos seguros, luego vienen las situaciones difíciles y nos torcemos. Uy, pero yo no pensé que iba a estar tan bueno. Ay, pero yo no pensé que. Ay, pero. Y vamos cambiando. Ahora, imagínate dudando. Si eso nos pasa cuando estamos seguros, dudando es peor. Así que Gustavo, hermano José Antonio, la duda es tremenda. ¿Por qué la duda, hermanos? Porque José Antonio, cuanto más José Antonio dudes de entregar tu vida a Dios, cuanto más el enemigo te va a estar entrampando. Si a los decididos como Pedro los hizo caer, cuanto más a los que están dudando. Gustavo, hay que declararse de un lado o de otro. Como suena hoy en día, eres de derecha o eres de izquierda, dicen, ¿no? Tú tienes que declararte del lado de Dios o del lado del pecado, porque nada más hay dos lados en esta vida. No hay otro lado, José Antonio, Gustavo. Y se nos olvida que la Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si no estamos declarados de Jesús, ¿sabes en qué lado estás? Gustavo, si no estás declarado que soy de los de Jesús, ¿en qué lado estás? En el lado contrario. ¿Te das cuenta, José Antonio? Si tú no te declaras estoy del lado de Jesús, estás del otro lado. Y el otro lado solamente es uno. Así que Andrés tenía una sospecha, pero dudaba. Igual a nosotros nos domina la duda. Ese ¿será que vuelvo a la iglesia, me bautizo y me entrego? ¿Será que me bautizo, José Antonio? ¿Será que regreso a Dios? ¿Será que me entrego de todo corazón? ¿O será que ahí me la llevo? Ahí la voy llevando, ahí voy. ¿Para qué entregarme en cuerpo y alma? No, mejor así. La duda. Vamos al número 3. El número 3 es el número final. Dice: finalmente fueron los discípulos quienes alimentaron a los 5,000. Porque ese era y es el propósito de Cristo. Aquí observe otra cosa, querido hermano, querido amigo. Hay un propósito de Cristo. ¿Por qué Jesús no dijo: a ver, Padre, aquí están estos alimentos para todos, pásenle? Cada uno aquí formaditos en una fila, van pasando. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Saben por qué? Dice: se lo dio a sus discípulos. ¿Saben qué somos tú y yo hoy en día? O al menos es lo que debemos de ser. Somos discípulos de Jesús. Nos seguimos. Y Jesús nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Jesús? Este que es el pan de vida.
nos dio esto Jesús? Esmeralda. Para estudiarlo. Sí, pero también no nada más para estudiarlo, sino para compartirlo, principalmente. Porque Esmeralda, ¿tú crees que los discípulos comieron de esos 5 panes y 2 peces? ¿Sí, no? O sea, ellos también estudiaron. Pero la función principal por la que recibieron los panes y los peces no para que ellos comieran, era para que los dieran a los demás. Yo pensé que hay un ejercicio que escuché el otro día, donde dice que el hecho de estar dando y dando, porque tú recibes de Dios la palabra cada mañana que la estudias, cada mañana que cada uno de nosotros estudiamos la palabra, estamos recibiendo el pan. Pero decía, si tú te quedas con el pan, se te echa a perder, se enmojece. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? Recibían el pan y tenían que llevarlo a repartir entre los 5,000. ¿Y cuántos discípulos eran? ¿Cuántos discípulos eran? Entonces, ¿como cuántas vueltas habrá dado hermano Denier? ¿Como cuántas vueltas por discípulo le tocaba? Porque estaban en grupos de 50 y de 100 sentados en el pasto. Entonces, si éramos 12 aquí, a ver, Karencita, divídeme 7,000, vamos a decir que eran 1,000 niños y 1,000 mujeres. 7,000 entre grupos de 100. 70. Cinco o 6 vueltas para llevar el pan. Y tenía que regresar otra vez a Jesús y tomar el pan y llevarlo a otro grupo. 5 vueltas llevando el pan. Ir a Jesús y llevar el pan. Ahora, si son 5,000, ya se imaginan el terreno para que entren 5,000. La última fila de grupos de los últimos 7 grupos de 100, ¿a qué distancia quedaría del frente donde estaba Jesús? Lejos, ¿no? ¿Y el discípulo qué tenía que hacer? Llevar y volver, tomar y llevar. Ese ejercicio nos dice que es la labor que Cristo quiere que hagamos. Dice que Cristo nos quiere convertir en útiles, ser personas útiles, que sirvamos y servir no en cualquier cosa, Esmeralda, en la obra de servir. Así que este es el propósito de Cristo para nosotros. Podría haber eso que cada persona necesitara ocupar su mano y tener esa cama para No te entendí. que pudo haberle dado el pan a cada que se le apareciera el pan en la mano a cada persona. Sí, entre muchas cosas que pudo haber hecho Jesús, ¿no? Pero había un propósito, ¿estás de acuerdo? Hay un propósito que el escrito de profecía dice que precisamente el evangelismo dice que Jesús lo puede hacer con sus ángeles, no necesita de nosotros, entre muchas otras cosas que él pudiera hacer, pero hay un propósito para nosotros. Observémonos con los hijos, ¿verdad? Dale todo al hijo, solucionale todo en la vida, y vas a tener a alguien como yo antes de convertirte en persona. Cuando se le da todo a los hijos, los malogran, los vuelven inútiles. Gracias a Dios que hace providencia, Gabriel, y me fui a meter al ejército a los 16 años para que me interesara, porque estaba yo más torcido que nada. ¿Por qué?
cuando te dan todo, malcrias a tu hijo, el darle todo, lo haces inútil, ella no puede hacer nada porque todo le haces. Miren, me comentaron un día, no recuerdo dónde, escuché una plática que decía que tenía una cierta persona, su hija, y que su hija tenía carro, pero que dice que el carro solamente lo sabía prender y jalar y andar. Y que un día se le quedó el carro en la calle andando, se le apagó. Y pues se apagó y luego llamó a la grúa y a su papá y hay que lograr a buscar y se fue. El Dios se va a su casa, no se fue a donde iba. ¿Qué cree que tenía el carro? ¿Por qué se apagó el carro? No tenía gasolina. Dice, mi hija es tan inútil que no sabe otra cosa, que no sabe que se le echa gasolina al carro, porque todo se lo dan. Ya. Entonces el carro lo llenan en casa y ella nomás se tenía que subir al carro y jalar. Pero ese día no hicieron la chamba y se quedó tirada y no fue para decir, ay, no traigo gasolina. Pues nada más echarle y sigo. No sabe, se vuelven inútiles. Hacemos inútiles a nuestros hijos. Ahora, ¿usted cree que Dios te quiere a ti como un hijo inútil? No, nos quiere como ¿qué? Como hijos útiles. Vamos a servir. Y esto es lo que estaba enseñando aquí el Señor Jesús a sus discípulos. Lo estaba enseñando a ser útil, a servir. Qué maravilloso. ¿No les parece? Maravilloso como Jesús nos enseña. Para concluir, mis hermanos, hoy es un nuevo día para decirle a nuestro Señor Jesús que entre en nuestra vida. Gustavo, José Antonio, mi hermano, ¿cómo se llama mi hermano? Pablo. Baldomero, es tiempo, Baldomero, de regresar a Jesús, de volver, de dejarle entrar en tu vida nuevamente. Hoy y permanentemente debemos de alimentar a otros de la palabra de Dios. Y así seremos útiles y también transformados. ¿Sabe? Aquí está mi hermana Norma, que sabe a más detalle un evento que recientemente lo usé para ayudar a otro hermano. Cuando yo estaba joven, de 18, 19 años que tenía aquí, tuve un accidente en un automóvil que no era mío y lo estrellé contra otro de otro. El hermano David, que era esposo de mi hermana, tenía su taller y él arregló los carros. ¿Saben? Ese evento yo lo recuerdo como un evento que pasó catastrófico, pero que yo no entendí ni agarré lección de nada. Todavía recuerdo que después de los 2 años que me impuso mi madre de aquí vas a tener que devolver ese dinero, y yo nomás cobraba y venía y pagaba, cobraba y a pagar nomás. Mi quincena era para pagar porque era ahí. ¿Recuerdan ese asunto, hermano? Pues ya, hermano, 2 años de que mi sueldo íntegramente lo tenía que venir a entregarlo a casi no. Cuando terminaron esos 2 años, queridos, yo regresé al trago, regresé a todas las fiestas, a todo lo malo. Y cuando yo andaba en eso, yo me preguntaba, ¿para qué me pasó? Si no aprendí nada, sigo en lo mismo. ¿Y sabes por qué no aprendí nada? Porque en vez de haber pasado las consecuencias que yo hice, y yo las debí de haber asumido como fuera, pero yo, ¿saben quiénes salieron al quite a resolver ese asunto? ¿Saben quién, hermano? Mamá y papá. Agarraron y cubrieron todo lo que se debía. Lo que yo lo tuve que reportar
reponer, ya me habían quitado el golpe más fuerte, ya no más reponer el asunto. Queridos, así de inútiles somos cuando no estamos transformados por el nombre y la palabra de Dios. Así somos. Gracias a Dios, Él obra y endereza eso que está torcido. Pero, queridos, es solo por la gracia de Dios. Solo por su gracia. Solo por su gracia nosotros tenemos esta oportunidad de ser transformados. Pero ¿saben qué es lo que transforma al cristiano? ¿Saben qué es lo que transforma al cristiano? ¿Quieren saber? Compartir la palabra. Compartir ese pan de vida. Eso que hicieron los discípulos de llevarlo, eso es lo que transforma la vida del cristiano. Si tú no lo compartes, hermano, no puedes ser transformado. Primero tienes que aceptarlo y luego compartirlo. Aceptarlo y compartirlo. Y todos los días es lo mismo, hermanos. Aceptarlo es leer, estudiar tu palabra y compartirlo. Buscar con quién compartirlo. Qué hermoso, ¿no les parece? Es hermoso y sabio lo que Dios hace con nosotros. Es que en nuestros amigos especiales hay una oportunidad esta noche, José Antonio, Gustavo y Leobardo, Balconeo. Hay una oportunidad esta de ir a Dios. Vamos a escuchar el canto, vamos a meditar y luego vamos a estar llamándoles a que vengan para que acepten el llamado que Dios les hace.